Yo soy la doctora Gil Carcedo y me tocaba hablar un poco del proceso del implante coclear. Consideramos que no se puede saber qué es un implante coclear si no se sabe unas cosas básicas de la audición. Y para conocer el órgano de la audición tenemos que saber que es aquel que realiza una función específica, que es hacer percibir en un estímulo sonoro físico hasta nuestro sistema nervioso central. Y esto lo hace a través de 3 etapas. La transmisión o conducción, que es la que recoge la energía sonora o ese estímulo físico. La transformación o transducción de esa energía mecánica en una energía eléctrica. Es en esta fase donde va a participar fundamentalmente el implante coclear. Y luego la vehiculización de esa energía eléctrica a través de las vías nerviosas hasta nuestra corteza cerebral, que como muy bien ha dicho el doctor Herrero Calvo, realmente nosotros con lo que oímos es con la corteza cerebral, no con el oído. Entonces, primero tenemos el pabellón, que recoge esas ondas sonoras, se vehiculizan a través del conducto auditivo externo hasta que llegan a la membrana timpánica. La membrana timpánica empieza a vibrar por esa onda de presión sonora, mueve los huesecillos hasta el último, que es el estribo. Esta movilidad es distinta dependiendo de las frecuencias, todos los huesecillos se acoplan perfectamente y es este último movimiento, el del estribo, el que va a provocar una onda de difusión sonora en los líquidos ya endolaberínticos. Es igual que cuando nosotros tiramos una piedra a un lago, esa piedra va haciendo una onda viajera. Esa onda viajera va a ir emitiendo toda la información sonora y va a hacer que comience la segunda fase de transformación o transducción. Y todo esto se hace en la cóclea, punto de alojamiento del implante coclear. Tenemos que tener unos conocimientos anatómicos de cómo es esta cóclea y cómo se realiza esa transformación. Nosotros hacemos aquí un impulso con la entrada de la ventana oval, es decir, el estribo empuja la ventana oval. Esto va a producir un movimiento de los líquidos endolaberínticos. Este movimiento ondulatorio de los líquidos endolaberínticos va a hacer que vibren estas membranas, unas membranas con una grandísima importancia porque sobre ellas se localiza el órgano de Corti. El órgano de Corti, que es esta estructura, está formado por una serie de células que son las conocidas células ciliadas, las que normalmente están dañadas en las hipoacusas neurosensoriales cocleares, que son las que se van a beneficiar del implante coclear. Tenemos nada más y nada menos que 17.000 células ciliadas, eso me lo preguntó el otro día un padre, ¿cuántas células ciliadas tiene mi hijo? 3 hileras están situadas en la zona externa y una hilera en la zona interna. Cuando la onda viajera en los líquidos hace que esta membrana empiece a hacer este movimiento de balanceo, estas células que tienen aquí unos cilios se activan, se despolarizan por un sistema bioquímico muy complejo de transformación y de paso de electrones de un sitio a otro, de los canales iónicos, y van a producirse una despolarización, es decir, es como si enchufáramos de repente el interruptor de la luz. Y ya se ha formado una transducción de esta energía física a una energía eléctrica y se forma un potencial de acción. La corriente empieza a funcionar y empieza a activar el octavo par, que es por donde va a ir hasta la corteza cerebral. Una cosa muy importante y que hay que comprender muy bien a la hora de activar luego un implante coclear es que en la cóclea esta onda viaja dependiendo, más lejos o más cerca, dependiendo de la frecuencia del sonido que recibe. Es decir, un sonido muy agudo, la onda se va a cansar enseguida y va a estimular solo a las células ciliadas más basales. Sin embargo, un oído grave va a llegar hasta el ápice de la cóclea estimulando estas células. Muy importante luego para la activación de los electrodos del implante coclear. Al igual que hay una distribución tonotópica de las frecuencias en la cóclea, también hay una distribución tonotópica en el nervio. Y desde este nervio va a ir a través de distintas estaciones neurales hasta la corteza cerebral, que es donde realmente oímos. Habrá una primera centro auditivo primario, también con una distribución tonotópica, que solo nos distribuye los sonidos. Un área de Brodmann o el área 42 más grande, que es la atención auditiva y fundamental para la identificación de las palabras, y el área 2 de Wernicke, que es la fundamental para el reconocimiento de la palabra. Si esto no funciona, al final no oímos. Por lo tanto, una vez que sabemos cómo es la vía auditiva, hay que saber qué es una hipoacusia. Una hipoacusia es un déficit que ocurre en personas que pierden esta capacidad en mayor o menor grado. Es decir, hay un abanico de posibilidades cuando decimos que un paciente es hipoacúsico, no directamente es candidato a implante coclear. Un paciente es hipoacúsico y puede tener una hipoacusia leve y puede tener una actividad absolutamente normal. Como ha dicho el doctor Benito Orejas, es la alteración neurosensorial con mayor prevalencia en los países desarrollados. No es desdeñable la cifra, que en España ya hay 3 millones de pacientes con hipoacusia y que son usadores de distintos dispositivos audioprotésicos. Hemos dicho que 1 de cada 500 recién nacidos tienen un problema auditivo. Por lo tanto, es fundamental en los primeros años de la vida
gracias a la actuación de muchos otorrinos, como en nuestro hospital, el doctor Herrero Calvo, hacer un diagnóstico de esa hipoacusia, que como hemos dicho, no todos van a ser candidatos a implante coclear. Tenemos antes muchísimas otras posibilidades y hay que totalmente estadificarles. Lo que es muy importante antes del screening neonatal es que estas hipoacusias se detectaban más o menos en torno a los 27 meses de edad. Habíamos pedido un tiempo ideal para poder hacer una actuación y, sobre todo, si el paciente al final es candidato a implante coclear, haberlo realizado antes de esta edad. Y para eso nosotros tenemos cómo acuden nuestros pacientes a la consulta de hipoacusia infantil. Es obligado en todos los hospitales de referencia que haya una consulta de este tipo. Una consulta, para los que no estáis dentro del ámbito sanitario, una consulta de otorrino normal de día. Generalmente podemos ver entre 30, 28, 35 pacientes. En una consulta de hipoacusia infantil, y eso es algo que nos ha costado mucho inculcar esta cultura a las administraciones sanitarias, es que no podemos ver más de 10 niños en la consulta. En una jornada laboral tenemos que, como mucho, ver 10 niños, porque, como habéis visto, las pruebas audiológicas que necesitamos para poder llegar a hacer un diagnóstico a veces nos llevan entre 1 hora, más de media hora, etcétera, etcétera. Y no solo para la valoración del niño, sino para explicárselo también a los padres. A nuestra consulta de hipoacusia infantil llegan a partir de 2 vías. Todos aquellos niños que no pasan en la prueba de cribado y todos aquellos niños que desde la consulta de pediatría o desde una consulta de otorrino más especificada nos lo remiten. Aquí en esta primera consulta hacemos un diagnóstico precoz y ya, dependiendo del grado de pérdida de audición que tenga el niño, le ponemos en contacto con las otras instituciones que son fundamentales en el desarrollo de un programa de implante coclear. Por lo tanto, en esa primera consulta vamos a hacer una clasificación a que este niño en qué fase de hipoacusia nos encontramos. ¿La hipoacusia es de transmisión o es de percepción? Las hipoacusias de transmisión son pérdidas menores de 60 decibelios, es decir, suelen ser pérdidas entre leves y moderadas. La etiología es muy variada, pero el tratamiento puede ser muy amplio y ahí es donde las pruebas audiológicas completas, tanto las objetivas como las subjetivas, nos van a orientar. El tratamiento puede ser médico, el tratamiento puede ser quirúrgico o con la utilización de algún otro dispositivo. Esta imagen la ponemos aquí porque no todo paciente que lleve un procesador externo acoplado a su cráneo obligatoriamente es un implante coclear. Es decir, no todo paciente que veamos que tiene una antena o una bobina o algo colocado en su cráneo es un implante coclear. Hay otros dispositivos, como los dispositivos osteointegrados o los implantes activos de ódio medio, que no tienen nada que ver con el implante coclear. Es muy frecuente, por incultura y por desconocimiento más de muchos profesionales, que nos remiten a un paciente a la consulta de implante coclear y cuando llegan a lo mejor lleva un Baja o tiene un Carina, que son estos otros dispositivos, que no tienen nada que ver con el implante coclear. Luego hemos diferenciado entre hipoacusia de transmisión, que afecta a la primera fase de la vía auditiva, o las hipoacusias neurosensoriales. Las hipoacusias neurosensoriales pueden afectar a la cóclea o al nervio coclear. Dos etiologías en las que se benefician ampliamente del implante coclear, fundamentalmente las cocleares. Las neuropatías auditivas, ciertos tipos, aunque la enfermedad está más allá en el nervio, también vemos que los beneficios con el implante coclear son espectaculares. O a nivel de la corteza auditiva, que, como ya ha dicho el doctor Herrero Calvo, actualmente no se le pueden dar muchas soluciones más que los implantes de tronco que están en estudio. Por lo tanto, cuando ya hemos diagnosticado en las primeras consultas y en las exploraciones audiológicas qué tipo de hipoacusia neurosensorial tiene este paciente, tampoco hay que asustar al padre, porque dependiendo del grado, el tratamiento va a ser diferente. Puede ser simplemente observacional. Lo que sí que hay que hablar mucho con la familia es que la observación debe ser objetiva, es decir, el niño al año tiene que cumplir unos ítems, a los 2 años tiene que cumplir otros y a los 3 años ya tiene que saber hacer frases de más de 4 palabras, tiene que conocer 500 palabras y responder a órdenes muy complejas. Es decir, no hacer que el niño, como es tímido, no habla. No hay que infantilizar al niño y tampoco hay que hacer que un niño sea más adulto, es decir, cada fase tiene su lenguaje adquirido y eso va a ser gracias si tenemos una buena audición. Y todo esto nos lo vamos a basar dependiendo de las garantías curriculares y escolares que va adquiriendo el niño. Si la hipoacusia ya llega a ser no solo leve, sino moderada, en una hipoacusia neurosensorial el niño se va a beneficiar de un audífono y si ya son profundas o severas, de un implante coclear. Es decir, antes de entrar a un paciente en el programa de implante coclear, tenemos que hacer un buen diagnóstico y saber en qué nivel de hipoacusia nos estamos encontrando. Por lo tanto, tenemos muchísimos dispositivos a nuestro alcance antes de llegar al implante coclear. Hemos dicho que las leves, muchas veces simplemente con observación, el niño puede adquirir unas habilidades lingüísticas absolutamente normales.
Cuando ya estamos en hipoacusias neurosensoriales moderadas, entre 40 y 70 decibelios, es obligado la adaptación audioprotésica, aunque los padres muchas veces no lo quieran. Yo tuve una paciente que me dijo, ¿cómo va a llevar mi niña unos audífonos si va en Lourdes? Digo, pues tendrá que llevar unos audífonos si va a Lourdes o va a otro centro escolar. Les dice, esto no significa un hándicap. Tenemos que cambiar un poco la cultura general de las familias. Y si precisa un audífono, lo debe de llevar. Y ya cuando el niño lo tenemos con una hipoacusia severa profunda y es bilateral, ahí ya el niño será candidato a implante coclear. Es decir, un paciente con una hipoacusia unilateral severa o profunda actualmente no es candidato a implante coclear, solo si es bilateral. Por lo tanto, los criterios audiológicos en un adulto son muy sencillos de establecer, porque un adulto sí que nos va a colaborar muchísimo en una audiometría tonal y un adulto además ya ha adquirido el lenguaje y es muchísimo más fácil de explorar. Decimos que un criterio audiológico para un implante coclear en un adulto es el que no oye a más de 80 decibelios en las frecuencias fundamentales de la palabra. Y además de no oír, se ha intentado adaptar unos audífonos y no le saca rentabilidad. ¿Y qué saca rentabilidad? Que oiga más del 50% de las palabras que nosotros le estamos exponiendo a 65 decibelios. 65 decibelios es normalmente la intensidad a la que nosotros hablamos. Entonces es muy fácil. Si un adulto con audífonos no tiene respuesta, hay que ponerle implante coclear. Y si aquí tampoco tiene respuesta a 70 decibelios, hay que colocarle un implante coclear. Pero ¿qué pasa con los niños? Es muchísimo más difícil. Es muy difícil determinar exactamente los umbrales tonales. Es fácil en niños entre 5 y 17 años, que es población infantil, pero no en aquellos anteriores a 5 años. Por lo tanto, es fundamental la labor que hacen todos aquellos otorrinos que hacen las pruebas audiológicas especiales en colaboración con el equipo de enfermería. Entonces, sabemos que en todos los niños menores de 5 años el criterio de implante coclear es una hipoacusia bilateral y profunda. Además, el niño, antes de colocarle un implante coclear, se ha tenido que intentar adaptar con unas audioprótesis. Y nosotros tenemos que valorar el rendimiento que ha sacado esas audioprótesis durante al menos 6 meses y ver si realmente el diagnóstico se sigue confirmando con las pruebas observacionales y con las pruebas objetivas y ver si el niño va a realmente necesitar el implante coclear. Hay que evaluarlo siempre en correlación con el desarrollo del habla, de las habilidades lingüísticas y de la comprensión, y siempre guiándonos con esta evolución lingüística del niño. Todo esto, como ya hemos dicho, y ya se ha expuesto ampliamente, es fundamental hacer pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Y lo que es muy importante y que ya viene en todas las guías es hacer ese cross-check que ha dicho el doctor Herrero Calvo, que no es quedarnos, como ha sido refer en el screening y nos ha dado unos potenciales con un umbral de 100, ya es candidato a implante coclear. Ojo, siempre hay que verificar las pruebas, siempre hay que hacer más de una y siempre perder el tiempo, entre comillas, que luego nos va a ser muy útil en hacer todas estas pruebas subjetivas. Es fundamental que toda esta batería de pruebas se hagan siempre en el mismo centro, eso le da muchísima confianza al padre. Ven que todo lo que está a la disposición está dentro del hospital, dentro de las mismas consultas y, por lo tanto, eso nos aporta un avance para la explicación posterior a los padres y a la familia de lo que es el implante coclear. Aparte de los criterios audiológicos, un paciente también tiene que tener unos criterios psicobiológicos, es decir, es lógico que un desembolso económico tan importante y una rehabilitación posterior merece la pena si el paciente va a tener una expectativa de vida mayor de 5 años. No tiene que tener otras enfermedades graves concomitantes. Antiguamente se tachaba ya de candidato a implante coclear muchos pacientes. Actualmente esto cada vez es más amplio, es decir, pacientes con retraso mental sí se pueden implantar, pacientes con síndrome de Down sí se pueden implantar. Todo va a depender mucho de la familia y de la capacidad de afrontamiento que tenga el niño y su alrededor. Es muy importante en la situación sociofamiliar que no dificulte la posterior adaptación del implante, porque el implante coclear no es ponerlo y ya está. El implante coclear es colocar, el acto quirúrgico, por decirlo así, puede ser incluso lo más sencillo de todo el proceso. Lo más importante es luego la habilitación, el ejercicio, el esfuerzo, tanto de la logopedia como de la vida familiar. Una vez que tenemos esos dos factores muy importantes, los criterios audiológicos y los criterios biológicos, hay que hacer unas pruebas complementarias. Porque no es frecuente, pero sí que podemos encontrarnos pacientes en los que nosotros no podemos colocar el implante coclear porque esto no existe, la cóclea no se ha formado y no lo podemos realizar el acto quirúrgico. Es verdad que cada vez hay implantes con unos diseños más diversos para poder ser
introducidos en cócleas malformadas. ¿Cuál se considera una contraindicación para la colocación del implante coclear? Pues todos aquellos procesos que no puedan anestesiar al paciente, eso actualmente es muy raro. Enfermedades o malformaciones que impidan la colocación del implante, ya os digo que hay distintos tipos de electrodos, por lo tanto cada vez eso también es más raro que no se pueda colocar un implante coclear. Otra cosa será el rendimiento posterior que saque a ese implante coclear una cóclea malformada o que no cumpla ni los criterios audiológicos ni los criterios psicobiológicos que anteriormente hemos dicho. Y en una nueva orden, en el 2015, que modifica un poco los anexos del Real Decreto del 2006 con respecto a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, ya en España se puede hacer una implantación bilateral con todas las de la ley. Es decir, la sanidad nos permite hacer una implantación bilateral en aquellos casos en los que el paciente tiene una hipoacusia posinfecciosa o está asociada a otras discapacidades, por ejemplo, un síndrome de Usher que va a abocar al paciente a quedarse con una ceguera total, para que no le pase con lo que le ocurrió a Helen Keller, y en aquellos pacientes que han tenido con el primer implante un resultado pobre y que nosotros, con todas las pruebas audiológicas que le hacemos en la consulta, sospechemos que va a beneficiar una segunda implantación. Por lo tanto, todas estas situaciones en las que se nos permite ya colocar implantes cocleares bilaterales tiene que ser después de hacer un estudio totalmente individualizado. Por lo tanto, sabemos cómo oímos, sabemos por qué no oímos, sabemos quién es el candidato a implante coclear y ahora tenemos que saber qué es realmente un implante coclear. Hace años parecía algo de la guerra de las galaxias, de otras historias, ¿no? Un paciente que aparecía ahí con un aparato y que decían que eléctricamente podía oír. Pues simplemente, como ya sabemos cómo se oye, esto lo que vamos a sustituir son esas células ciliadas que no funcionan y que por lo tanto no pueden hacer la transducción de la energía mecánica a energía eléctrica. Lo vamos a sustituir por estos tren de electrodos que van a enviar la información directamente hasta el ganglio de Corti. Y desde el ganglio de Corti, a través del nervio auditivo, el octavo par, va a llegar a la corteza cerebral. Por lo tanto, lo único que va a hacer el implante coclear es mandar directamente lo que recibimos desde fuera a la cóclea sin hacer todo lo anterior de la transmisión. El implante coclear tiene dos componentes, el componente interno que nosotros colocamos en el acto quirúrgico y que posteriormente explicará el doctor Vallejo. Se coloca un dispositivo dentro, con un tren de electrodos dentro de la cóclea. Como ya os hemos dicho, es una cirugía muy delicada que cuando lo hacemos de forma bilateral se puede hacer incluso en el mismo acto quirúrgico, porque tardamos más o menos entre 2 horas y media y 3. Y el niño o el adulto se despierta ya con el implante coclear en su interior. Pero hasta dentro de un mes nosotros lo vamos a activar, es decir, hasta que no haya una perfecta cicatrización. El otro componente que tiene el implante coclear es un componente externo. Hay una variedad de casas comerciales, pero más o menos todos estéticamente son iguales. Los procesadores actualmente son espectaculares. Desde los primeros implantes cocleares que el procesador ocupaba una habitación a los actuales que están aquí totalmente minimizados, pues ha habido una gran evolución. Estamos en la era de los avances tecnológicos y cada vez tienen muchísimas más ventajas auditivas. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces al niño ya le hemos puesto el implante coclear y le tenemos que activar. En esta consulta de activación del implante es necesario siempre utilizar el programa específico de cada casa comercial. Por lo tanto, es muy importante también que en una unidad de implantes cocleares dentro del mismo hospital los profesionales que nos dedicamos a ellos sepamos manejar todos estos tipos de programas. Esta prueba de activación puede durar entre 1 y 2 horas. En un adulto es más corta, media hora, 40 minutos, pero en un niño muchas veces es más compleja. Siempre hay que buscar el umbral doloroso para evitar que el niño pueda rechazar el implante coclear y hay que ir repasando electrodo por electrodo. Lo vemos aquí. Esto es los electrodos que se colocan en la cóclea. Tiene la misma forma física que la cóclea y todos estos electrodos van a ir estimulando progresivamente a todas en la zona donde las células ciliadas no funcionan. Tenemos los electrodos basales que llevarán frecuencias graves, como fisiológicamente natural se hace, o los electrodos más apicales que llevan las frecuencias más graves. Iremos electrodo por electrodo, podremos ir valorando la posición de cada uno y su buena posición para la activación. Posteriormente buscamos el umbral auditivo, es decir, a partir de que el punto donde el niño parece que recibe un estímulo, todo esto es conductual fundamentalmente, y buscamos el punto hasta donde el niño puede oír sin que le produzca molestias.
Buscamos, por lo tanto, un rango dinámico auditivo donde nos va a poder permitir hacer el resto de las programaciones. Luego grabamos en el procesador externo los distintos programas que le podemos colocar al procesador, programas en ambiente de ruido, programas en silencio, programas de escucha simplemente, aunque en los niños al principio esto se hace mucho más sencillo, porque no van a poder responder con qué programa se encuentran mejor. En esta primera consulta de activación, lo que vamos a ver fundamentalmente es la aceptación del niño al implante. Es decir, el niño era un niño sordo, estaba en silencio absoluto y de repente le estamos colocando algo que le está produciendo estímulos. Tenemos que valorar si lo acepta o no lo acepta y hablar con la familia todas las posibilidades que pueden encontrar. Es decir, tenemos que evitar que el niño se quite el procesador, tenemos que poner el procesador las máximas horas posibles para que se vaya acostumbrando. En esta consulta también informamos a los familiares de todas las situaciones que se pueden encontrar, sobre todo si el procesador está funcionando bien o funcionando mal, porque no es solo llevarlo, es que esté activado. Todas las situaciones que pueden cambiar un poco su vida, como por ejemplo lo que hay que evitar la electricidad estática, bajar por toboganes, estar cerca de una cocina de inducción, lo que es el bucle magnético, lo que es la telebobina, lo que es todas las situaciones que en su futuro le puede dar problemas porque no se puede realizar un escáner, una resonancia. Toda esa información se le da al padre en la primera consulta de activación, por lo tanto, como podéis entender ahora, cómo puede ser una consulta entre 1 y 2 horas de duración. Después de la activación tenemos que hacer muchas reprogramaciones, no es activarlo y ya está. Hay que preguntar al paciente o ver las habilidades adquiridas que está adquiriendo el niño, los informes que nos aporta el logopedia y tanto del centro base como el Hospital Universitario Río Ortega. Nosotros en nuestro programa, todos los niños menores de 3 años son rehabilitados y evaluados por el logopedia del centro base, los mayores de 3 años son rehabilitados por la logopedia del Hospital Universitario Río Ortega. Si es un niño mayor, también valoraremos el informe escolar, las habilidades adquiridas, lo que nos aporta la familia y lo que nosotros vemos en las programaciones. Si vemos que en algún sitio o en algunos puntos, algunos electrodos, podemos darle más rango dinámico, pues eso es lo que iremos haciendo progresivamente en las reprogramaciones totalmente individualizadas. Es decir, lo ideal es decir el 1, 3, 6, como decía el doctor Benito, pero a veces entre medias también tenemos que citar al paciente para mejorar su capacidad. La habilitación logopédica es una parte importante de las jornadas para mañana. Se hace también en niños mayores de 3 años en el mismo espacio hospitalario. Para los niños es fundamental no estar viendo ámbitos diferentes. Es muy importante entrar en el diagnóstico unas personas, unas pruebas audiológicas con las mismas personas, un equipo quirúrgico con las mismas personas, para que no haya un poco de estrés emocional en el niño. Y la logopedia se realiza también a partir de 3 años en el hospital o en el centro base si son menores de 3 años, y los objetivos son la detección, la discriminación, la identificación, el reconocimiento y la comprensión del mensaje hablado. Es fundamental la comunicación que existe entre todo el personal con la logopedia. El logopeda es el que nos va a definir al otorrino si ese implante va bien y si se le está sacando realmente beneficio. El logopeda es el que trabaja con el niño muchas horas a la semana y es el que nos va a decir dónde hay algunos déficits para nosotros intentarlo mejorar en la programación. Es fundamental el trabajo realizado en casa. Es decir, no por ir más a muchos centros logopédicos diferentes, con distintos programas de rehabilitación, no por estar 3 horas de logopedia todos los días, el niño le va a sacar más rendimiento. El logopeda lo que le tiene que dar son unas pautas, que ya se verá si media hora o 1 hora, 2, 3 veces por semana, pero lo que es fundamental es el trabajo de la familia fuera. Ya que hay que aprovechar mucho este vínculo natural que existe entre los padres y un bebé, y eso hay que reforzarlo. Por lo tanto, el estigma escuchar, aprender y hablar es la base de estas jornadas. La misión del proceso del implante coclear es conseguir que todos aquellos pacientes que tienen una sordera profunda bilateral le coloquemos un implante y después de su rehabilitación puedan llegar a recibir y procesar todos los sonidos y lenguaje y hacer una apropiada integración social. Y esto es muy importante. La integración social con el implante coclear es fundamental porque nosotros vivimos en una sociedad totalmente oralista. Es verdad que la comunicación escrita por WhatsApp, actualmente los mails, la televisión, la visual, es muy importante, pero no cabe duda que la especie humana se caracteriza por la comunicación oral. Y eso es lo que tenemos que conseguir con todos los niños que tienen una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral con la colocación del implante coclear. Por lo tanto, y en resumen, el proceso de implante coclear que se hace en Valladolid, en parte está abocado por todos los pacientes que vienen de nuestro área sanitaria,
comienza siempre con los pacientes que no pasan el cribado, y estos pacientes son los pacientes nacidos en Valladolid, Palencia, Burgos, Soria y Segovia. El otro área irían los niños derivados al complejo asistencial de Salamanca. Nosotros recibimos esos niños y los niños mayores de 3 años que su pediatra ha considerado por no una buena evolución. Es decir, todos los niños que no pasan el screening irán a nuestra consulta de hipoacusia infantil. Que vayan o no luego derivados hacia el implante coclear, habrá que esperar unos meses. Lo que es muy importante es tener en cuenta las actualizaciones de este screening neonatal. Es muy importante saber que cada vez hay más niños prematuros, hay niños que terminan con éxito un embarazo dificultoso y que tienen muchísimos factores de riesgo que son los que están implicados en la sordera neonatal. Por lo tanto, a estos niños que vienen de unidades de cuidados intensivos neonatales, aunque hayan pasado el screening, hay que volvérselo a repetir. Si vuelven a ingresar cualquier niño en un mes en un hospital con cualquiera de estas causas, también, aunque hayan pasado el screening neonatal, hay que volvérselo a repetir. Y los niños que tienen factores de riesgo, aunque hayan pasado el screening neonatal, se les tenemos que seguir haciendo un seguimiento específico. En el Hospital Universitario Río Ortega tenemos varios programas. El Gran Prematuro, que tiene muchísimos factores de riesgo asociados a la hipoacusia neonatal, se le revisa a los 6, 12, 24 y 36 meses, es decir, hasta los 3 años, hasta que se escolariza, y el niño prematuro hasta los 24 meses. Otra cosa, no hay que olvidarse nunca que hay niños que pasan el screening neonatal, pero que durante toda su infancia, hasta los 3 años, van a estar seguidos por el pediatra. Y es el pediatra en el que se tiene que asegurar que dentro del programa de Niño Sano global de la Junta de Castilla y León hay unos ítems que el niño debe de complementar para ver que su desarrollo comunicativo y del lenguaje está siendo adecuado. Si estos niños con 3 años no están llegando a estas consecuencias verbales, nos lo tienen que volver a remitir a nuestra consulta de hipoacusia infantil. Por lo tanto, este es el flujograma de un programa de implante coclear, similar a los del resto de la sanidad pública española. Los niños proceden de estas 2 vías, se les estudia completamente, se les hacen pruebas genéticas si las precisan, se les hacen pruebas de imagen siempre que vaya a ser candidato a implante coclear. Todos estos datos se llevan a una comisión de implante coclear en el hospital, donde se reúnen la mayoría de los profesionales que nosotros consideremos implicados. Siempre tiene que haber una cabeza que ordene, y en este caso, en el hospital, solemos ser los otorrinos, y precisamos la actuación de los demás dependiendo del caso de cada paciente. El paciente, una vez que ya es candidato a implante coclear, se le hará la cirugía, y a partir de la cirugía va a necesitar una serie de seguimientos necesarios, como es la activación, la programación y la rehabilitación logopédica, que en muchos casos es fundamental que el niño haya empezado a hacer antes de la implantación. El seguimiento es exhaustivo hasta que conseguimos dar el alta al paciente, que desgraciadamente no es para toda la vida. El alta, como muchos, durante 1 año. Un niño con un implante coclear va a depender de nosotros durante mucho tiempo. Primero, porque el implante coclear hay que recambiarlo, cada 7 años tendrá que acudir a nosotros para poderlo recambiarlo, se puede estropear, puede perder el mapa, puede necesitar una nueva programación por sus actividades que está realizando. Por lo tanto, la relación que tenemos con el paciente es estrecha. Y por último, decir que el éxito de un programa de implante coclear está en la capacidad de la coordinación de todo el personal profesional implicado. Otorrinos que se dedican a la audiología, enfermería que hace las pruebas audiológicas, la enfermería de maternidad que hace el screening, las logopedas, el trabajador social, nosotros y, por último, el gerente, que es el que nos da el dinero para que todo pueda esto funcionar. La coordinación de todo este personal profesional, del paciente, si es adulto, y sobre todo de la familia, si estamos tratando de un niño con un implante coclear. Muchas gracias.